Estamos hablando hoy del Banco del Bienestar. Específicamente lo que queremos analizar el día de hoy es cuál es el papel, cuál es el lugar del Banco del Bienestar en el sistema bancario mexicano. Yo saludo a Tonatiuh Martínez, él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Profesor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, Marta. Al contrario, gracias. Y justamente yo planteaba esta pregunta porque es la primera que quisiera hacerle a usted. ¿Qué papel o qué lugar ocupa el Banco del Bienestar en el sistema bancario mexicano? Porque hablaba yo de lo que es la encuesta de inclusión financiera 2018, porque en ese contexto, digamos, prometió el presidente accesos de servicios bancarios a poblaciones de comunidades muy alejadas. Vamos a analizar la realidad a X años de distancia, pero un poquito empezar con eso. ¿Qué lugar ocupa en el sistema bancario? Bueno, el Banco del Bienestar es una transformación que surge a partir de lo que originalmente sería, de hecho, el Patronato del Ahorro Nacional, el PANAL, que después se convertiría en Bansefi y que con este gobierno ya se convierte en el Banco del Bienestar. En términos agregados, las sucursales en el país pues no son tantas, la bancarización es poca comparada, por ejemplo, con países como Chile. En 2016 teníamos alrededor de 1.4 sucursales por cada 10,000 habitantes. Esto ha cambiado y de hecho gracias a la banca de desarrollo que ha incrementado su nivel de sucursales y en particular por el Banco del Bienestar. Aunque también hay que sumar la nueva financiera para el bienestar, que es la transformación de Telecom, lo que sería Telégrafos de México, a la financiera para el bienestar este año. Entonces, la política que está llevando a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es precisamente incrementar el número de sucursales bancarias, una situación que va en contra de lo que está realizando pues la banca múltiple, que en realidad está disminuyendo el número de sucursales por cada 10,000 habitantes. Y ahí, perdón que lo interrumpa, profesor, ahí ¿quién está equivocándose en la estrategia? ¿La banca que reduce sus sucursales o el gobierno mexicano construyendo y utilizando 15.400 millones de pesos que le ha dado el ejército para sucursales, pues diría yo en funcionamiento, pero lo pongo entre comillas, por las historias que hemos retratado aquí en Mega Noticias? Pues son situaciones diferentes, son puntos de vista diferentes. El punto de vista de la banca privada es uno puro de rentabilidad y cortoplacista. El punto de vista de los gobiernos, ya sea federal o estatal, son de desarrollo, crecimiento económico, son de bienestar. En una revisión sencilla y rápida bibliográfica en términos de análisis o literatura económica respecto a los determinantes del crecimiento económico, considera la parte de la intermediación o profundización financiera de una manera relevante. No es cualquier cosa el hecho de tener canales de crédito repartidos por todo el país. Ahora, tenemos también la parte de la intervención o bancos privados y bancos públicos, y su participación en el desarrollo y crecimiento económico son muy importantes. Y el hecho de que los bancos privados estén reduciendo su número de sucursales, buscando más bien tener canales más económicos para ellos en términos de la reducción de costos que les implica, Sí, y más buscando, por prácticos, ejemplo, a ¿no? través de Más las apps, prácticos también. También un son poquito más el prácticos tema para muchas de personas. la practicidad para determinado sector. Aquí, por ejemplo, hablando del tema de los créditos, yo estaba leyendo algunos informes oficiales respecto a los créditos en el Banco del Bienestar y hablaba de una cartera vencida en el segundo semestre del año pasado de 19.33%, una tasa de morosidad bastante alta, y explicaba, o lo que se explica a través de los especialistas en economía como usted, profesor, pues es que esta gente tiene pocos recursos y no los tiene de forma cotidiana como una persona asalariada. Entonces, pues se le ha dificultado mucho pagarlo, y que incluso el Banco del Bienestar pues ha cerrado esos otorgamientos de crédito porque finalmente no está saliendo, lo voy a decir así, el negocio, pero tampoco o sí se está colocando en vulnerabilidad a esas personas.
La situación del Banco del Bienestar se arrastra desde que es Bansefi, desde hecho que es Fanal. Efectivamente, la tasa que tú mencionas del cercana al 20% es una tasa no sana para una institución financiera. No sana en Exacto. términos financieros clásicos, un índice de morosidad, un IMOR bastante elevado, cercano al 20%, que de hecho también traía una institución privada que fue Banco Ahorro FAMSA, que ya cerró, ya está en liquidación por parte de las autoridades. Sin embargo, es una situación que, como mencioné, se trae arrastrando. La situación de los bancos, de los créditos otorgados por el Banco del Bienestar, como tú mencionas, tienen una tasa de repago bastante baja también. Y es una situación que debe de analizarse, por eso se cerró la llave y se está Aquí nada más, planteando nuevos perdón, mecanismos. profesor, que lo interrumpa. 19.33 del Banco del Bienestar contra 2.5 de la banca privada. Aquí el tema es no el negocio o sea, no es defender a un negocio, a una banca privada, no es eso. Aquí lo que queremos entender es realmente si está cumpliendo su objetivo el Banco del Bienestar, más allá de una crítica per se, lo que queremos y en donde nos colocamos es en los zapatos de esas personas que debían recibir los servicios y que hoy finalmente no se les está dando otra opción de poder acceder a sus recursos que le otorga el gobierno federal de los programas sociales, más que a través de este banco y de esta tarjeta. Y que las historias que hemos retratado, profesor, en diferentes entidades y municipios del país, pues lo que retratan es que de las 2.700 sucursales prometidas para fin de este 2022, apenas hay 1.500 y que muchas de ellas, y las historias las tenemos, cuando llega la persona a querer cobrar su pensión, pues hay una fila enorme o simplemente el banco no está en funcionamiento porque no hay internet, no hay servicio, en fin, y esto se convierte en un viacrucis para la gente que lamentablemente es la gente más vulnerable en este país. Sí, es un problema, pero también tenemos que ver el fondo del asunto. Y el fondo del asunto tiene mucho que ver con la tercerización que se hacía antes a través de intermediarios ya establecidos. La forma en cómo funcionaba anteriormente o con los gobiernos anteriores era colocar programas sociales a través de terceros y había la corrupción reportada en distintos medios es muy elevada en ese sentido. ¿Cuál fue entonces la solución que se dio a través de este gobierno? Generar mecanismos desde la federación para poder hacer la transferencia de recursos. Ahora, también hay que tomar en cuenta que esto no es una solución perfecta, es perfectible. Es decir, los bancos del bienestar se están construyendo, se están llevando a cabo las vías de comunicación, se están llevando a cabo los mecanismos a través de ellos para poder ponerlos en funcionamiento y no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Me parece muy importante la labor que están haciendo al recuperar todas las historias que está viviendo la sociedad, porque el gobierno al final tiene que escucharlas. No está bien que los programas estén ya funcionando y que no se haya cubierto el 100%, por ejemplo, de la población de adultos mayores. Sin embargo, es muy importante que ese plan ya esté corriendo y que a través de los meses se vaya perfeccionando. Exacto. Creo que esa es la clave y en eso coincidimos totalmente. Yo escuchaba justamente en la preparación de este programa, pues escuchaba una declaración que dio el presidente en marzo de este año en el que decía que para fin de año tendrían las 2.700 sucursales. Les repito, profesor, llevamos apenas 1.500 aproximadamente, poquito más, poquito menos. Pero aquí me parece que lo grave de todo esto es estar ya forzando la migración de lugar en donde estas personas que reciben sus programas sociales lo deban hacer solamente en el Banco del Bienestar, justamente porque ese plan que se proyectaba lamentablemente no se está cumpliendo. Más allá, le digo, de filias y de fobias, de que si queremos o no a este gobierno, a esta administración, el asunto es que no se ha logrado por diferentes circunstancias y entiendo perfectamente el que las cosas no se puedan hacer de la noche a la mañana, pero se está presionando entonces el asunto de que estas personas puedan acceder a sus recursos y los puedan tener de manera eficaz. Me parece que eso es el núcleo de lo que queremos analizar el día de hoy y me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Es justo que se les migre o se les obligue a migrar cuando estos bancos no están siendo efectivos actualmente o todavía, aunque lo vayan a hacer?
Me parece que estamos omitiendo otra parte, otra variable del análisis y es la financiera para el bienestar. La financiera para el bienestar suma 1,700, más de 1,700 sucursales al aparato que ya tenía el gobierno federal para repartir recursos a cada rincón del país. Uno de los problemas estructurales, también geográficos de nuestro país, es que solo en las cabeceras municipales, si acaso, es donde había bancos. Lo que está haciendo hoy Telecom, bueno, ya no es Telecom, ya es Financiera para el Bienestar, es precisamente sumar la infraestructura que antes se usaba como únicamente para giros y para hacer uso de cartas, que pues ya es muy poco utilizado, pero suma esta infraestructura de 1,700 sucursales para atender las necesidades de los adultos mayores y dispersar los programas sociales a todo el país. Me parece importante tu punto de vista y lo considero relevante en términos de que, bueno, no hay que obligar a la gente a únicamente utilizar un único medio. Por eso se abrió esta otra vía para sumar las capacidades ya existentes de la infraestructura federal a los programas para el bienestar. Bien, pues yo le agradezco mucho su tiempo y su análisis, profesor Tonatiuh Martínez, de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias, Marta. Hasta luego.